Adentrándonos en el tema principal de hoy, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión unánime que aclaró un aspecto importante de la ley, importante para cualquier persona que alguna vez se encuentre en una corte acusada de un delito grave. Sin embargo, para explicar de qué se trataba esta decisión, así como las implicaciones para los estadounidenses en el futuro, necesito retroceder un segundo y darles el contexto sobre este caso en particular. En el año 1996, una mujer llamada Diane McElrath adoptó a un niño de 2 años llamado Damian. Sin embargo, desafortunadamente, las cosas no siempre iban bien con Damian. Cito: "Cuando era joven, Damian fue diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Reaccionaba mal al tratamiento psiquiátrico y a veces se negaba a tomar su medicación recetada. Tenía dificultades en la escuela, incluidas malas calificaciones, suspensiones y problemas con la aplicación de la ley. Todo esto llevó a disputas entre Damian y su madre adoptiva. La situación mental de Damian empeoraba progresivamente, ya sea debido a los medicamentos psicotrópicos o simplemente debido a la naturaleza de la enfermedad, hasta el punto de que hacia el año 2009 o 2010, él citó: "Comenzó a creer que su madre estaba envenenando su comida y bebida con amoníaco y pesticidas. También sufría de otras alucinaciones, creyendo que era un agente del FBI que viajaba regularmente a Rusia y había matado a múltiples personas. La trayectoria aquí ya no era buena. Luego avanzamos rápidamente hasta el año 2012, y el estado mental de Damian se deterioró aún más hasta el punto de que fue institucionalizado. Aunque aparentemente, a pesar de ser diagnosticado con esquizofrenia, los clínicos pensaron que era una buena idea liberar a Damian de nuevo en la sociedad". Cito: "Damian fue internado en una instalación de salud mental y diagnosticado con esquizofrenia. Después de 2 semanas, fue dado de alta porque el personal clínico ya no lo consideraba una amenaza para sí mismo ni para otros, y ya no tenía alucinaciones. Desafortunadamente, esta decisión resultó desastrosa porque unas pocas semanas después de ser liberado de la instalación mental a la edad de 18 años, Damian terminó brutalmente matando a su madre adoptiva apuñalándola más de 50 veces. Después del asesinato, Damian fue detenido por la policía y fue acusado por el estado de Georgia de 3 delitos separados: asesinato con premeditación, asesinato en segundo grado y agresión agravada. El proceso legal en este caso particular tomó aproximadamente 4 años en resolverse, pero eventualmente, en el año 2017, un jurado regresó con un veredicto inusual. Respecto al cargo de asesinato con premeditación, el jurado encontró a Damian no culpable por razón de demencia. Sin embargo, bajo los cargos de asesinato en segundo grado y agresión agravada, ese mismo jurado encontró a Damian culpable pero mentalmente enfermo, y como tal, fue condenado a cadena perpetua, culpable pero mentalmente enfermo. A simple vista, puede ver por qué este veredicto en particular fue tan inusual. El mismo jurado que encontró a Damian no culpable por razón de demencia en un cargo, simultáneamente lo encontró culpable en los otros 2 cargos, todos relacionados con el episodio de asesinato. Debido a estos veredictos inconsistentes, Damian y sus abogados apelaron el caso ante la Corte Suprema de Georgia, argumentando en su petición que los veredictos, cito: "Los veredictos fueron repugnantes según la ley de Georgia, y la condena debería ser revertida. Según la Corte Suprema de Georgia, los veredictos inconsistentes implican conclusiones aparentemente incompatibles. El ejemplo clásico es cuando el jurado absuelve a un acusado de un delito principal, pero luego lo declara culpable de un delito compuesto. Cuando eso sucede, dichos veredictos son una imposibilidad lógica y legal, y ambos veredictos deben ser anulados y remitidos para un nuevo juicio. Lo que significa que, dado que el jurado lo encontró demasiado insano para ser culpable de asesinato con premeditación, los abogados de Damian querían que el otro veredicto de culpabilidad fuera anulado para que todo el veredicto fuera coherente consigo mismo. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes, porque la Corte Suprema de Georgia estuvo de acuerdo en que estos veredictos representaban una imposibilidad legal, pero no hicieron lo que querían los abogados de Damian. En cambio, la Corte Suprema de Georgia anuló todos los veredictos y ordenó que se celebrara un nuevo juicio, lo que significa que la Corte Suprema de Georgia desechó los 2 veredictos de culpabilidad, así como el veredicto de no culpabilidad. Los abogados de Damian apelaron una vez más ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, argumentando que, sin importar las circunstancias,
Es ilegal que el Estado acuse a Damian de un crimen por el cual ya ha sido encontrado no culpable. Esencialmente, los abogados estaban diciendo que intentar juzgar a Damian por asesinato con premeditación nuevamente, a pesar de que ya había sido encontrado no culpable, independientemente de las circunstancias de ese veredicto, sería una doble exposición, y por lo tanto, sería ilegal según la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Este caso fue aceptado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que hace solo 3 días emitió una decisión unánime en contra del estado de Georgia. La decisión de 10 páginas de la Corte, que pueden ver en su pantalla, fue escrita por la jueza Ketanji Jackson, y esto es lo relevante. Sea cual sea el fundamento, la cláusula de doble incriminación prohíbe cuestionar el motivo de la absolución de un jurado. Como resultado, el jurado posee un poder irrevocable para emitir un veredicto de no culpabilidad incluso por razones no permitidas. Simplemente no podemos saber por qué el jurado en el caso de Damian actuó como lo hizo, y la cláusula de doble incriminación nos prohíbe adivinar. Concluir lo contrario autorizaría impermisiblemente a los jueces a usurpar el derecho del jurado. El hallazgo del jurado de que Damian no era culpable por razón de demencia significa que Georgia no logró probar que era penalmente responsable, y ese hallazgo equivalía a una absolución. La ley de Georgia establece que un acusado que establece una defensa por demencia no será hallado culpable del delito. La determinación del jurado de que el acusado no era culpable de asesinato con malicia por razón de demencia fue indudablemente un fallo de que la acusación no había logrado probar la responsabilidad penal. Esta conclusión es coherente con la concesión de Georgia de que si el veredicto de no culpable se considerara de forma aislada, es decir, si el jurado hubiera llegado a la misma conclusión bajo las mismas circunstancias en un solo cargo, constituiría un veredicto válido de absolución según la ley estatal. Como hemos reconocido durante mucho tiempo, la situación de riesgo termina claramente bajo estas circunstancias. Eso es todo por decir que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es el veredicto de no culpabilidad en este caso. Independientemente de cualquier otra cosa, significa que no puede ser juzgado nuevamente bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También es interesante, junto con la opinión mayoritaria de la Corte, hubo una página de conformidad escrita por Sam Alito, quien agregó lo siguiente: hubo indiscutiblemente una absolución en el cargo de asesinato con malicia. Dado que la Constitución no permite la revisión en apelación de una absolución, la decisión de la Corte Suprema Estatal debe ser revertida. Según entiendo, nuestra decisión no se extiende más allá. La Corte Suprema de los Estados Unidos reconoce que la situación aquí es diferente de aquella en la que un juez de primera instancia se niega a aceptar veredictos inconsistentes y por lo tanto envía al jurado a deliberar más. Algunos estados siguen esta práctica, y nuestra decisión no aborda este tema. Hemos sostenido que la ley federal no impide la aceptación de veredictos inconsistentes, pero nunca hemos sostenido que la Constitución exija esa práctica, que no necesariamente es favorable ni a la acusación ni a la defensa. Nada de lo que digamos hoy debería entenderse como una expresión de opinión sobre si un veredicto de no culpabilidad, que es inconsistente con un veredicto en otro cargo y que no es aceptado por el juez de primera instancia, constituye una absolución a efectos de doble incriminación. Esta breve opinión concurrente de Sam Alito aclara básicamente que la opinión de la Corte fue solo estrechamente sobre el tema del veredicto de no culpabilidad. La Corte no le dio peso alguno al hecho de que hubo una inconsistencia entre los 3 veredictos diferentes. Más bien, el punto clave aquí es que hubo un veredicto claro de no culpabilidad en el cargo de asesinato con malicia, y como tal, independientemente de cualquier otra cosa, ese cargo no puede ser presentado nuevamente por el Estado. Ahora, en cuanto a lo que esto significa para el futuro, bueno, para este caso en particular con Damian, esta decisión significa que el caso será remitido de nuevo a la Corte Suprema Estatal de Georgia, que ahora ordenará un nuevo juicio que solo abarcará los 2 cargos por los que Damian fue encontrado culpable: asesinato en segundo grado y agresión agravada. El cargo de asesinato con malicia queda descartado. Fuera de este caso particular, para el público estadounidense en general, bueno, esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos refuerza las protecciones de la Quinta Enmienda y muestra que los contornos de nuestro derecho contra la doble incriminación son bastante amplios, siempre y cuando se nos encuentre no culpables de un crimen, no importa si se nos encuentra culpables de otros cargos, incluso si hay una inconsistencia, el Estado no tendrá la capacidad de volver a juzgarnos por un cargo del cual ya hemos sido absueltos.
Si desea leer ya sea la decisión de 10 páginas que salió de la Corte Suprema de Estados Unidos o la opinión de conformidad de una página del juez Sam Alito, los enlaces a los PDF están en la descripción de este video. Hasta la próxima. Soy su presentador Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.